Hoy vamos a evitar una catástrofe fantasy porque te voy a contar qué jugadores, aunque sean nombres grandes que han producido al por mayor en el pasado, podrían hundir tu equipo esta temporada. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al podcast en Spotify, en Apple, donde sea que escuchen podcast. También lo pueden hacer en YouTube en el canal M. Gutiérrez NFL. Regálenme un like, compártanlo con sus amigos, con los que ven y disfrutan la NFL. A mí me sirve muchísimo y a ustedes no les cuesta absolutamente nada hacerlo. Lesiones, las temidas regresiones y mucho más será lo que hay que evitar con estos jugadores que están siendo elegidos entre las primeras 5 a 6 rondas en drafts de fantasy, pero que pueden arruinar tu temporada. Y aquí te voy a platicar por qué. Probablemente vamos a empezar con el nombre más llamativo de todos. El jugador que la rompió en fantasy en 2024, superando las 2,000 yardas por tierra. Y sí, ya adivinaste, es Saquon Barkley de los Eagles. Pero ¿cómo es posible que vamos a evitar a quien viene de ser el mejor running back en fantasy, superando incluso lo que hizo Christian McCaffrey en su momento? Bueno, es que es así. Y de hecho, Saquon Barkley, de todos los jugadores que están saliendo en la primera ronda, me parece que es el que más riesgo tiene. Primero porque hay que esperar una regresión natural en los números de Saquon Barkley. No podemos esperar que vaya a superar nuevamente las 2,000 yardas terrestres. Yo estaría esperando una regresión alrededor del 20% en su producción. Esto ya lo comenté en Los Fantásticos, en el especial de running backs. Y la realidad es que Barkley, a pesar de haber tenido una temporada histórica, superó por solo 0.9 puntos fantasy por juego a Jahmyr Gibbs y en 2.1 puntos fantasy por juego a Bijan Robinson. Es decir, que la diferencia entre los tres primeros running backs en fantasy no fue drástica. Pero Saquon Barkley tuvo que generar mucho más porque tampoco es que se le haya involucrado mucho en el juego aéreo. Sí tuvo sus momentos de buenas recepciones, buena ganancia a través del aire, pero la realidad es que Saquon Barkley todo lo generó a través de touchdowns y yardas terrestres. Con esa regresión, Barkley incluso pudiera salir del top 5 de running backs. ¿Por qué lo drafteamos como una opción top 3 o top 5 en general esta temporada? Obviamente espero que sea productivo, pero no a un costo premium de principios de ronda 1. A ese rango no quiero tener a Saquon Barkley. Si todos los que están en tu liga escuchan este episodio y lo dejan pasar más allá del 1-10, 1-11 y tú estás en el 1-12, va a ser inevitable no elegirlo. A finales de primera ronda, principios de segunda ronda, me parece un rango adecuado para ir por Barkley, pero todos sabemos que eso no va a pasar. En tu liga, alguien va a tomar antes que tú a Saquon Barkley. Y lo mismo creo que va a suceder con Patrick Mahomes, porque el nombre vende. ¿Quién no va a querer en su equipo de fantasy al mejor jugador, al mejor quarterback en toda la NFL? El problema es que en fantasy ya no está ni siquiera en el top 3. Creo que ni siquiera en el top 5. Veamos los números que tuvo en el 2024. Mahomes fue top 6 en solo el 25% de sus juegos jugados, una cuarta parte de los juegos, solamente. Pero esto se acentúa todavía porque solo fue top 2 en el 31% de semanas jugadas, una tercera parte de la temporada. Mahomes quedó fuera del top 12. El regreso de Rashee Rice de su lesión me entusiasmaba un poco para creer en una regresión positiva para Patrick Mahomes, pero ahora con los problemas legales que tiene Rashee Rice y una posible suspensión, esa regresión quizá no venga. Mahomes desde el 2022
no ha lanzado para más de 4,200 yardas o para más de 30 touchdowns. Los números MVP de Mahomes han desaparecido. Y cuando tienes a un quarterback con poca movilidad, como Mahomes, necesitas números estratosféricos por aire para compensar una inversión tan fuerte en fantasy. Kansas City ha sido un equipo mucho más equilibrado en las últimas temporadas y no creo que eso vaya a cambiar. Mahomes se está yendo a principios de la ronda 6 como el quarterback 6. Me parece, ese es su valor. Eso es lo que podemos esperar de Mahomes. Sin embargo, cuando volteas a ver las opciones que puedes encontrar en ese mismo rango, dices no gracias. Porque prefiero buscar a George Pickens, a R.G. Harvey, a TreVeyon Henderson, a DeAndre Swift, a Calvin Ridley. Hay muchas mejores opciones en otras posiciones que Patrick Mahomes. Esperar por quarterback varias rondas más y conseguir a un quarterback que tiene un rango de posibilidades de puntos fantasy por juego similar al del quarterback de los Chiefs. Otro nombre también importante es el del tight end TJ Hockenson. Tuvo un bajón drástico de 2024 donde produjo 8.4 puntos fantasy por juego luego de un gran 2023 con 14.6. El problema obviamente tiene que ver un tanto con la lesión que sufrió en 2023. Se perdió algunos juegos en 2024 por una lesión de ligamento cruzado de la rodilla, pero aún así TJ Hockenson estuvo lejos de su nivel. Cuando estuvo activo, generó 45 yardas recibidas por juego y se fue con 0 touchdowns en la temporada. La gran mayoría de los touchdowns aéreos en los Vikings fueron para Justin Jefferson y para Jordan Addison. Jordan Addison se alimentó totalmente de touchdowns. No le dejaron absolutamente nada a Hockenson. Creo que es factible pensar que 2 años después de su lesión, Hockenson pudiera regresar a generar en los rangos de 10 puntos fantasy por juego. Pero el panorama 2025 no es tan alentador. Para mí no debe ser considerado como una opción top 5 sólida. Es el top 7 en mis rankings, con nuevo quarterback. Puede ser el número 3 en targets en esta ofensiva, porque sabemos que Justin Jefferson deberá ser el número 1 para J.J. McCarthy. Jordan Addison el número 2. Vamos a ver qué tanto quieren correr los Vikings con un quarterback en su primer año en la NFL. Su primer año de titular, obviamente. Y por eso me preocupa Hockenson. Creo que Hockenson pudieras esperar a elegir tight end y vas a estar muy, muy bien. Hay otro running back que ha producido en los últimos 2 años al por mayor. Pero me parece que los Rams han mandado un mensaje claro desde el 2024 en querer establecer un comité, pero no han logrado hacerlo. Kyren Williams fue caballo de batalla, no hay duda de eso. Casi el 83% de oportunidades el año pasado, siendo el running back 2 en esta métrica. Y su producción ha sido como un clásico running back, casi vintage. Ahora que están de moda los uniformes retro, los vintage, bueno, Kyren Williams es eso, un running back vintage. Todo lo ha producido a través de yardas terrestres y touchdowns. Muy poca utilización en el juego aéreo, que sabemos que eso topa en automático el techo que pudiera tener un corredor, o por lo menos compensar en algunas semanas la falta de touchdowns. Y además, Kyren Williams tuvo un bajón en eficiencia muy, muy claro. Fue el running back 37 en yardas por acarreo, el running back 47 en yardas por toque, el running back 35 en índice de explosividad, el running back 22 en acarreos de 15 o más yardas y el running back 52 en yardas creadas por toque. Cuidado, Cuidado, porque estos números nos dicen puramente que Kyren Williams se benefició del volumen. Y cómo no, si fue un caballo de batalla. Pero estamos esperando que en 2025 el rol de Kyren Williams se mantenga intacto. Esa es la gran incógnita. Y para mí no es seguro.
porque Sean McVay ha dado mensaje de querer establecer un comité. Blake Corum el año pasado, ahora eligieron a Jarquez Hunter. Sean McVay incluso ha dicho que quiere un poco o que ha admirado un poco lo que hace Liam o lo que hizo Liam Cohen en los Buccaneers en el juego terrestre. Y eso es tener un running back muy versátil. Versatilidad que no tiene Kyren Williams. Si Sean McVay quiere replicar lo que hizo Liam Cohen en ese backfield, tendrá que echar mano de otro corredor que pueda ser mucho más dinámico que Kyren Williams, y eso podría afectar en su volumen. Hay otro jugador que está destinado a regresión y mucho antes de todo el tema contractual y su molestia con los Commanders estaba evitando, y es obviamente Terry McLaurin. El talento está ahí, es innegable. La química con Jayden Daniels también. Terry McLaurin, muchos hablan de la constancia de Mike Evans. Terry McLaurin tiene 5 temporadas generando al menos 1,000 yardas recibidas. ¿Por qué no hablábamos de Terry McLaurin como un wide receiver élite? Uno, porque no tenía el quarterback del talento como Jayden Daniels, que haría que lo catapultara a otro rango. Lo tuvo ahora en Jayden Daniels y lo que sucedió fue un aumento total en touchdowns. 13 anotaciones, superando por primera vez los 7 touchdowns en una temporada. Algunos pudieran considerar que Terry McLaurin, con esta química, siendo el número 1 en los Commanders, con Jayden Daniels, tiene potencial para ser top 12. Que existe la posibilidad que pudiera producir aún más en el segundo año de uno de los mejores quarterbacks novatos que hemos visto. El problema está no en lo de su contrato, en la regresión de touchdowns. La llegada de Deebo Samuel también impacta en cuanto a volumen. Yo no esperaría que McLaurin vuelva a anotar 13 touchdowns. Lo veo poco probable. Una media entre 7 y 13. Póngale 10 touchdowns. Y quizá 18 puntos fantasy no sean un diferenciador tan fuerte. Pero va a haber una regresión. Y eso va a privar a McLaurin de ser un top 12 y ser más un wide receiver 2. En estos momentos se está yendo a principios de cuarta ronda como el wide receiver 17. Ese es su techo y su piso. Y a todo esto hay que agregarle ahora el tema contractual. Es un riesgo sin duda. Creo que se puede tomar el riesgo a partir de finales de cuarta ronda, principios de quinta, pero hay que estar conscientes de que no vamos a tener en McLaurin a un wide receiver élite top 10, top 12. Es un sólido wide receiver 2, punto. Después voy a ir con uno de mis favoritos en los últimos años y me duele decirlo, la Mixon manía. Maurixon no se ha bajado del barco. Simplemente el barco ya no puede ir tan rápido como iba en otros años. Joe Mixon tuvo números muy sólidos globales en la temporada como nos tenía acostumbrado. El running back 4 en oportunidades por juego con 22.4. El running back 9 en yardas totales por juego con 99.8. El running back 10 en acarreos de más de 10 yardas. El running back 11 en acarreos de más de 15 yardas. Joe Mixon demostró que puede seguir siendo explosivo. Sin embargo, en la parte final de la temporada tuvo un bajón en constancia y hubieron muchos picos de producción, semanas de 6 o 7 puntos, semanas de 20, 25 puntos, y creo que esto puede ser aunado al tema de la lesión del tobillo que sufrió. El tema es que este problema se ha acarreado para 2025. Durante todo el offseason, OTAs, entrenamientos voluntarios, se reportó que Joe Mixon estaba en bota ortopédica. Y todos dijimos, bueno, no pasa nada. Es un tema de precaución por parte de los Texans para mantener lo más sano posible a Joe Mixon. Sin embargo, empezó el training camp y Mixon fue colocado en la lista de jugadores lesionados
no relacionada a fútbol. Le vas echando leña a noticias que no quieres escuchar de un jugador cuando va empezando la temporada. Porque recuerden el caso de Christian McCaffrey. Cuando empezamos a escuchar, no es que es una lesión menor, no es que la lesión no ha sanado, no es que la lesión sigue ahí, no es que la lesión es más grave, no es que vámonos a Alemania a ver si conseguimos la cura. Con Joe Mixon no estoy diciendo que vaya a pasar algo similar, pero hay que tener mucho cuidado porque además la edad ya no juega a su favor. Joe Mixon no va a estar detrás de una muy buena línea ofensiva y la llegada de Nick Chubb podría, por todas estas circunstancias, limitar aún más el techo de Mixon. Probablemente los días de Mixon como un running back top 12 han quedado en el pasado. Habría que verlo como un running back 2 bajo con cierto riesgo. Y cuando tú estás drafteando en las primeras 5 rondas, lo que quieres es evitar riesgo de gente, de jugadores que no tienen potencial. Por eso Christian McCaffrey no nos preocupa. Pero sí nos preocupa Tyreek Hill, por ejemplo. Porque, ¿cuál es el techo de Tyreek Hill esta temporada? En la NFL, las caídas desde lo más alto pueden ser bien abruptas. Tyreek Hill hace 2 temporadas fue el wide receiver número 1 indiscutible con números élite. En 2024 terminó como el wide receiver 18 en puntos fantasy totales y como el wide receiver 32 en puntos fantasy por juego. Quienes lo tuvieron saben que fue una decepción total. Esta fue la primera vez en la carrera de Tyreek Hill desde el 2019 que no logró superar las 1000 yardas recibidas y se vio muy perjudicado en producción en los juegos en los que Tua se ausentó. Eso lo sabemos. No solo fue Tyreek Hill, fue en general la ofensiva de los Dolphins que sufrieron la ausencia de Tango Bailoa. Para 2025, Tyreek Hill tendrá 31 años, viniendo de un año complicado. Su velocidad que tanto lo caracterizaba ya no está en los mismos rangos de cuando estaba en su mejor momento. Lo vimos el año pasado. No quiero decir que se vio lento, no se vio tan veloz como regularmente se veía Tyreek Hill. Y además creo que es factible decir también que la ofensiva de Miami representa muchas incógnitas, no solo por una posible ausencia de Tua, dejemos de pensar en eso, sino aún con Tua y como se ve hoy la ofensiva de los Dolphins, pues sí genera ciertas dudas. Devon Achane está en otro rango, él sí no me preocupa en lo absoluto. Pero Tyreek Hill sí. Y me preocupa más las expectativas que se pudieran crear de decir, uy, estoy consiguiendo a Tyreek Hill como el wide receiver 16 en fantasy en mi draft. Y seguramente tiene upside para ser top 8 como regularmente nos tenía acostumbrados. No. Ese es el error. Generarse expectativas que muy probablemente no lleguen a estar en esos rangos. Si eliges a Tyreek Hill como un wide receiver 16 en la ronda 5, en la ronda 4, está bien. Pero espera eso de él. No sientas que le estás viendo la cara a tus demás rivales con un robo en Tyreek Hill. Porque creo que en ese rango hay jugadores que sí tienen mucho más upside que el propio Tyreek Hill. Ahí están 7 jugadores a evitar. Evitar errores es clave en drafts de fantasy, tan importante como saber quiénes sí valen la pena ser elegidos. Una temporada de fantasy no se gana en las primeras rondas en un draft, pero sí te puede arruinar la temporada. Cuidado con estos jugadores. Si este episodio te sirvió, compártelo con tus amigos. Suscríbete, déjame una reseña en Spotify o en Apple Podcast o tus comentarios en YouTube. Y no se olviden de seguirme en redes para más contenido, @mgutierrezNFL. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.